Hola familia, ¿qué tal estáis? Hermoso, hermosa, bienvenido a este vídeo, bienvenida a este vídeo. Lo que te tengo que contar es muy importante. Aviso de que es un mensaje, sí, verdad, para entender de cómo cortar patrones, pero primeramente identificarlos. Y para ello te voy a contar una historia, ¿vale? ¿Qué sucede? Esa historia no es fácil desde la perspectiva de que es un mensaje profundo. Profunda es la palabra. Por tanto, aviso de que es una historia no apta para personas sensibles. Eso sí. Es decir, si tú quieres trabajarte la fortaleza que hay en ti, en tu interior, como ser humano que eres, y si quieres llegar al origen de tus problemas, sea el que sea que tengas, has de identificar los patrones. A través de este vídeo vas a reconocer cómo se identifican los patrones y sobre todo de dónde provienen. Para ello vas a ver de que este vídeo se va a quedar así, tal cual, totalmente natural, no lo voy a cortar. Si eres nuevo en mi canal o en alguno de mis canales de las redes sociales, te doy la bienvenida y te animo a que sigas adelante con tu vida, con tu fuerza, con tus creaciones. Y si no has encontrado el camino que tanto quieres desde tu fuego, tu espíritu interno, si no has conseguido reconocer todavía tu verdadero potencial, me puedes escribir porque bien se puede trabajar y te puedo acompañar en tu camino. Antes de iniciar la historia, me gustaría comentarte una frase, la cual de verdad es muy importante y vas a ver a lo largo del vídeo como pildoritas, ¿no? Pildoritas de sabiduría. Entonces, a través de estos vídeos, realmente lo que vas a hacer es un aprendizaje profundo, ¿vale? Por tanto, te recomiendo que te lleves tan solo aquello que te resuena. Lo que no te resuena, te aviso de antemano, de igual manera ya sea que tú te lo quieras llevar o no a tu terreno, por decirlo así, ¿no? A tu energía, no, no va a funcionar, porque esto no funciona así, la vida no funciona, es decir, la vida no funciona así, quiero decir. Todo lo que es para ti va a estar contigo, todo lo que sea que te resuena a raíz de este vídeo, a través de este vídeo o en otros vídeos que sea que veas, o audios, siempre en la vida es así. Es decir, todo lo que sea que es para ti te será dado, ¿vale? A través de un mensaje, a través de un vídeo, a través de una información, ¿ok? Entonces, te recomiendo también de que tengas a mano tu libreta. Siempre y cuando veas mis vídeos, ten tu libreta a mano, ¿vale? Libreta y tu bolígrafo para así apuntar, pues, lo que sea que te resuene, ¿vale? ¿Por qué? Porque son píldoras de sabiduría, las cuales no se cuentan habitualmente. Entonces, vamos a entender primeramente de que tu presente no es igual a tu pasado, a no ser que vibres en él, ¿vale? Es decir, tu presente no es igual a tu pasado, a no ser que tú lo quieras. Y si es que tú lo quieres, es porque vibras en él. Y si no vibras en él, es porque no quieres estar allí, ¿de acuerdo? Entonces, voy a pasar a contarte la historia de una niña, ¿de acuerdo? La historia de una niña
Y de otros personajes también. Es importante escucharla hasta el final. ¿Por qué? Vas a entender a través de esta historia realmente dónde se originan los patrones. ¿Cuáles patrones, Sandra? Pues aquellos patrones repetitivos, los cuales a veces los podemos identificar y a veces no. ¿De acuerdo? Entonces, es sumamente importante cuando escuchas un mensaje el cual te abre a la vida, que tú tengas esa apertura, esa disposición. Primeramente, la disposición, la apertura, ¿vale? La apertura, ¿qué es? Pues, por ejemplo, hay algunos tips de cómo tú puedes estar cómoda cuando escuchas un mensaje, qué es lo que puedes tomar para ti, qué es lo que no. Por ejemplo, mmm, depende si tú lo llevas para un aprendizaje, no sé si para el área profesional o quizá pues para el área personal, ¿vale? Entonces, yo primeramente te recomiendo que estés cómoda y que estés en apertura para que así puedas recibir la información que es para ti, ¿ok? Entonces, te voy a contar la historia de una niña y qué es lo que sucedió por el camino para entender el porqué de los patrones repetitivos. Sucede que hubo una niña con unos 5 añitos que evidentemente tenía sus papás, ¿no? Y aparentemente venía de buena familia. A mitad del camino vas a entender el porqué aparentemente y palabras similares, ¿vale? Entonces, aparentemente venía de buena familia. ¿Por qué aparentemente? Te preguntarás. Bueno, pues ni más ni menos de que la niña de 5 añitos vivía en su mundo, es decir, en el mundo que los padres le querían contar, mostrar y dejar ver. ¿Sí? ¿Y ahora qué sucede? Sucede que un día, pues, de repente, a la casa, de repente, entre comillas, de repente, porque evidentemente todo tiene su porqué y su para qué, pues a la casa llega el padre de esta niña de 5 años con otra niña, adolescente. Una niña de 16 años, ¿sí? La cual estaba herida. Y la niña pequeña, pues pregunta, papá, ¿quién es? ¿Qué hace aquí? ¿No? ¿Para qué la has traído? ¿Quién es? ¿Cómo se llama? Evidentemente, una niña pequeña pues tiene todas las curiosidades, ¿no? Y primeramente le dicen a la niña que, pues bueno, que esta chica de 16 años tuvo un accidente y por tanto se estaban encargando de ella. Pues esta niña de 16 años, para recuperarse de su accidente, se quedó en el dormitorio principal de la casa, es decir, el dormitorio de los padres, ¿sí? Y estando en ese dormitorio, la niña pequeña de 5 años se le acerca y le pregunta, ¿cómo te llamas? Muy curiosa ella. Le dice su nombre. Perfecto. ¿Y qué es lo que te ha pasado? Y la chica empieza a llorar. La niña pequeña de 5 años no entiende lo que está pasando, no entiende el por qué está llorando, no entiende y quiere entenderlo porque siempre fue, digamos, la niña de los porqués. Siempre tenía que tener
un porqué y un para qué a todo. Siempre tenía que darle tanto entendimiento como comprensión a todo lo que sea que veía, sentía, se movía, se escuchaba, se hablaba, todo. Entonces la chica de 16 años empieza a llorar y la niña pequeña pues no entiende y la pregunta y le dice que si la puede ayudar con algo. Claro, ¿qué podía hacer esta niña pequeña? Pero bueno, en su, eh, bueno, digamos, inocencia, pues ahí se presta, ¿no? Por si la puede ayudar. Y sucede que empieza a contarle la verdad esta chica de 16 años. Y le cuenta de que había estado secuestrada, de que la habían secuestrado, ¿sí? Y que, claro, evidentemente estaba luchando por su vida. También tenía como detalle un anillo de oro y un peluche, pato. Era un patito de peluche, amarillo. Entonces, tanto el anillo como el peluche se lo regala a la niña de 5 años. Y la niña de 5 años, primeramente, aquí es donde empezamos con los patrones, primeramente lo rechaza. ¿Por qué? Por miedo de que su padre pues la iba a ver, de que había cogido algo que no era suyo, pero más que cogido, recibido. Igualmente para el padre era lo mismo, ¿sí? Aparte de que ya, si es que tenía la niña pequeña el anillo y el peluche, pues ya tenía contacto, ¿no? Con la chica. Entonces, claro, la niña pequeña no debía, en teoría, de tener contacto con esta chica. ¿Por qué? Porque desobedeció, porque le habían dicho claramente de que la dejara tranquila, de que no la molestara, para que pudiera descansar, de que no le dijera nada, que no entrara en la habitación y demás, porque la niña pequeña se metía en todo. La verdad, quería saberlo todo siempre, siempre, siempre ahí tenía que estar, ¿no? Y bueno, evidentemente como niña curiosa, ¿vale? Pues establece esa relación de amistad, ella pensaba, ¿no? Pero sobre todo para entender de cómo podía ayudar a la chica. Y la chica le comentó que la podía ayudar si, es decir, recibiendo estos dos regalos, el anillo de oro y el peluche. Pues con todo el miedo, la niña de 5 años recibe, ¿sí? Bueno, los tuvo por un tiempo y ahí está, los tuvo por un tiempo y era como que se sentía la protección a través de esos dos elementos. La niña no sabía lo que estaba pasando en verdad, la niña pequeña. Por tanto, fluye más la conversación y le dice la chica, ¿no? Más a fondo qué es lo que había sucedido en verdad, que la habían secuestrado y que estaba allí, que por una parte se le estaba ayudando, pero por otra no. ¿Por qué se le estaba ayudando? Porque se la había sacado de un sitio para llevarla al otro. Y bueno, entre toda esta historia, resulta que la chica de 16 años evidentemente tenía un trastorno postraumático. ¿Qué sucede? Que ni más ni menos, desde un tercer piso, se tira por la ventana. Todo esto lo presencia la niña pequeña.
Evidentemente era porque no quería vivir más, era porque no sabía cómo huir también, sí, para huir de esa situación. Es decir, se juntaron muchos factores, porque cuando trata de un trastorno postraumático se juntan muchos factores. Y solamente esa niña sabe lo que había en sus adentros. Ahora, ¿quién estaba implicado en, en toda esa situación? Pues el padre. Es decir, la familia, la niña más bien pequeña, vivía en una burbuja. Burbuja la cual se la habían presentado porque lo que hagan los padres no ha de enterarse los niños, ¿no? Entonces, en esta familia en concreto, ¿vale? Estoy comentando esta historia en concreto. Entonces, ¿qué pasa? Que a la niña no le contaba lo que pasaba y lo que dejaba de pasar, ¿sí? Entonces, dentro de esta burbuja, ¿no? Por decirlo así, de alguna manera, evidentemente, dentro, fuera, alrededor y todos los lados, había como muchísimos secretos, porque, como dije antes, aparentemente venía de una familia que no le faltaba nada, una familia que, pues, de hecho, una familia bastante bien, una clase media alta, ¿no? Pero en el transcurso del camino resulta que esos negocios, ¿cómo se dieron? Pues a través de este tipo de circunstancias, de operaciones, no sabría cómo llamarlo, de situaciones, ¿no? Porque las circunstancias uno mismo las hace. Entonces, con esto, ¿qué quiero decir? La niña pasa el tiempo, ¿no? La niña pequeña siente como que es víctima de sus circunstancias. Después pasa un poquito más el tiempo, llega el momento precisamente a los 16 años, ¿no? De irse de casa, evidentemente entre medias hubo otras historias, ¿no? Pero digamos que el punto de origen fue ese, conscientemente. Ahora, pasa el tiempo, esta niña va creciendo, como he dicho antes, 16 años, 20 años, 22 años, hasta que llega a la edad de, sí, 22 años, en el año 2014, que de un momento a otro, sin verlo, como decimos aquí en España, sin verlo, sin comerlo, ni beberlo, no sabe nada, nada, de repente la toma por sorpresa. eh, un secuestro e intento de asesinato hacia ella. Bueno, gracias a Dios, esta ya no niña, ya adulta, ¿no? Con 22 años, sale viva de esa situación, después de todo lo sucedido en ese episodio. ¿Por qué sale viva? Porque primeramente Dios está a su lado y estuvo en todo momento y sigue y seguirá estando. Pero aparte, algo que la ayudó es el hecho de haber aprendido de adolescente artes marciales. Y de adolescente y siguió por unos años. ¿Qué es lo que pasa? La historia, es decir, el episodio dentro de esa situación en 2014 fue literalmente tremenda, es decir,
traumática, tremenda, porque claro, evidentemente, pues te genera todos los bloqueos habidos y por haber. Entonces, resulta que la chica sale con vida, gracias a Dios, y pasa el tiempo, no mucho tiempo, concretamente, pues unas 3 semanas, ¿sí? Después de que evidentemente ya llegó, pues la policía se encargó para sacarla de allí y demás, estuvo pues recuperándose un poco, pero la chica, ¿qué es lo que hace? La chica va y se presencia de vuelta en el sitio como para retomar la escena, es decir, de todo lo que ha pasado. A esto se le llama terapia de choque, ¿sí? Hay diferentes tipos de terapia de choque. Pero ¿qué sucede? Que con la terapia de choque, es decir, tú te enfrentas directamente a la situación. Por tanto, no se está en la víctima, me ha pasado esto, sino que se despierta de repente de decir, ¿qué ha pasado aquí? ¿No? Entonces la chica se va y hace su propia terapia de choque y luego sigue en un proceso evidentemente acompañada también de profesionales, ¿no? Para pues ayudarla a avanzar, a evolucionar, a seguir su camino. Y pasa el tiempo y pasan los años y sigue trabajándose. Trabajándose, es decir, en todos los niveles y todas las áreas de la vida. A nivel salud, en todos los aspectos, a nivel emocional, a nivel mental, a nivel energético, con diferentes herramientas, ¿vale? Entonces, así sucesivamente, es decir, constante trabajo, continuo trabajo. Pero hubo una herramienta muy potente que llegó a su vida, es decir, había llegado antes, pero empezó a profundizar más cuando entendió que fue un entendimiento, fue un clic, ¿no? Diríamos. Cuando entendió qué es lo que sucedió y por qué le sucedió. Y esa herramienta es la cábala. Más concretamente, la cábala cuántica aplicada. Resulta que la niña que había visto y se había enterado de lo que hacía su padre en verdad, de verdad, y la que había pasado de repente por esa situación, ¿no? En 2014, pues ni más ni menos que era yo. ¿Qué sucedió? Sucedió que entendí el porqué la repetición de patrones hace ya bastante tiempo. Entonces, es una parte de la cual, es decir, en la cual vengo trabajando desde hace muchos años. ¿Por qué? Si sabéis, pues trabajo con transpersonal y transgeneracional también, pero la psicología que sigo es transpersonal y transgeneracional por estas razones. Es decir, todo lo que sea que hagan los padres de forma consciente o inconscientemente, subconsciente o preconsciente, como sea, va a afectar a los hijos. Y los hijos no van a saber y no van a entender qué es lo que está pasando hasta que empiecen a tomar conciencia. Entonces, este mensaje es para ti, si eres padre o madre, de que ames a tus hijos, que los cuides, ¿no? Y que tengas presente de la misma vida y de la importancia de que todo lo que sea que estás haciendo, pues evidentemente va a repercutir en los hijos.
Y este mensaje es para ti también, si eres hijo, hija, de entender de que la vía directa para ir a la raíz de un patrón, en este caso el patrón aquí sería el secuestro, el sufrimiento, ¿no? Pero desde esa perspectiva. ¿Y por qué? Porque lo había hecho el padre, ¿sí? Y bueno, la madre lo sabía, pero la verdad que también estaba luchando por su vida. Entonces, pues tampoco podía hacer mucho. No obstante, a nivel energético es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque significa que estás siendo, en cierto modo, como cómplice de esa situación. Entonces el mensaje es más profundo todavía, y es que todo lo que sea que hagan los padres va a repercutir en los hijos. No sabemos cuándo, no sabemos cómo. Entonces, la importancia de que actualmente trabajemos en nuestra parte más profunda, transpersonal y transgeneracional, y que activemos nuestra supraconciencia, es de que vamos a ir a la raíz, conociendo el episodio o sin conocerlo. Y se va a eliminar todo bloqueo que haya energético. En eso se basa y se fundamenta mayormente la cábala, ¿sí? En la sanación del alma. Porque aquí entramos en otra historia. Y es que, por ejemplo, como dato extra, esta niña siempre tuvo, que ya no es una niña, es decir, yo, siempre hubo las ganas de dar, 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 dar. Y hay que dar. De hecho, uno de los mayores niveles de conciencia es dar, es dar. Hay que dar. Pero la diferencia es de que ya se entendió de que daba dejándose, es decir, dejándome, ¿no?, a mí de lado. ¿Por qué? Porque todo tiene su raíz y su origen, y es, pues, concretamente en la ocasión que estaba comentando de que cuando se conoció, pues, a la chica de 16 años, ¿no? Cuando la conocí, la vi y todo lo que presencié. Ahora, por otra vía de lo que había hecho el padre, todo eso generó un bloqueo con la venta tremendo. Hasta que, importante familia, importante de entender, hasta que fue a la raíz del asunto, ¿sí? ¿Cómo? A través de unas secuencias en concreto, una hoja de ruta en concreto, ¿no?, que es con la cual trabajo. Y esa hoja de ruta permite ir directamente a la raíz y entender de que el bloqueo de cara a la venta, por decirlo así, ¿no? Es decir, no, y esto nos pasa, es decir, a muchas personas, a muchos humanos a nivel de planeta, ¿no? Pero entender de que la venta estaba bloqueada en su día por el hecho de las neuroasociaciones, ¿sí?, que se hacía inconscientemente relacionado con la venta de cómo lo hacía el padre, es decir, qué es lo que había hecho el padre, ¿no? A qué se dedicaba realmente, y lo pongo entre comillas porque, claro, aparentemente pues estaban las empresas, ¿no? Pero realmente, ¿qué importa aquí? Es la acción, es qué es lo que estás haciendo, cómo te estás comportando, ¿no? ¿Qué es lo que hiciste? ¿Qué es lo que vas a hacer? Y sobre todo, tener presente quién eres a día de hoy para saber quién puedes llegar a ser. ¿De acuerdo?
Entonces, te cuento esta historia para que entiendas realmente el origen de los patrones. Muchas veces nos preguntamos si está en nosotros mismos. Y cuando hablamos, por ejemplo, si vamos por la vía de transpersonal transgeneracional, ¿no? O algún otro sistema similar, en verdad es el método que se utiliza, sí, porque el método te va a ayudar a profundizar, pero no es solo uno, siempre va a ser un puzzle, ¿no? Buscas, es un método lo que te resuena hoy. Después buscas otro método para tu trabajo y tu sanación. Después buscas otro método para tu crecimiento. Y siempre que te resuene, ¿sí? Eso es súper, súper importante, fundamental, que te resuene y que te vibre. Así que te voy a dejar unas pildoritas de sabiduría que, la verdad, a mí me han ayudado mucho a no estar en el lado de la víctima, sino en el lado de la creación. ¿Cuándo? Cuando evidentemente le he puesto solución a los problemas que he tenido. Entendiendo de que los problemas no son problemas. Los problemas son situaciones a resolver, ¿sí? Ahora, a medida que vas avanzando, vas creciendo, vas evolucionando, porque cuando trata de un desarrollo de sanación tan profunda, de identificar los patrones y aspectos que sea que haya en ti que te está creando esas neuroasociaciones, porque recuerda que el cerebro genera la neuroplasticidad, ¿vale? Entonces, a medida que vas avanzando, pues, como te digo, te vas a encontrar literalmente con el camino del desarrollo evolutivo, a diferencia del desarrollo personal. Es decir, es el desarrollo personal, luego profundizas un poquito más y es el desarrollo evolutivo, yendo a la raíz y ahí concluye que es el desarrollo humano. Entonces, primeramente, para que no estés en un estado de víctima, sino en estado de creación y poder interno, ¿sí? Y que puedas identificar tus patrones repetitivos, evidentemente has de ir a la raíz de qué es lo que ha hecho mamá, papá, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, tatarabuelos y así sucesivamente. Porque sí, es fundamental, ¿vale? Por ejemplo, en una de las clases estamos hablando de, de esto, ¿no? De toda la parte transgeneracional y toda la información que hay. Esto en Encuentro con tu propósito, ¿vale? Que es uno de los programas que imparto. Entonces, entendiendo que tu presente no es igual a tu pasado, a no ser que vibres allí, que estés allí, ese, de verdad, llévatelo, entiéndelo, intégralo, tú decides, tú eres el responsable y autorresponsable de tu vida, independientemente de lo que hayan hecho los padres. Pero sí, es fundamental sanar, ¿sí? Sanar desde la raíz, porque de lo contrario sucede, ¿no? De que se busca mucho y no se encuentra. Se encuentra pero capitas. Y siempre hay que buscar el origen, ¿vale? Con mi origen, en este caso, en esta circunstancia en concreto, porque evidentemente patrones hay tantos, ¿no? Cientos, miles de ellos. En este caso, el origen ha sido en la situación que te comenté. Entonces, ¿qué hizo? Por las circunstancias y lo que hizo el padre, ¿no? Pues mi padre, en este caso, yo pasé por esa situación, pero porque es el karma de los padres, ¿sí? Entonces, entra también en la rama de repetición de patrones. Es decir, todo lo que sea que haga el padre, vale, Dios va a decir, ok, entonces te voy a castigar, por decirlo castigar, ¿sí? De alguna forma, pues dándole esta misma situación a tus hijos.
para que veas y sientas en tu propia carne lo que es. ¿Por qué? No lo sientes de forma directa, pero sí indirecta, y entonces supuestamente no hay más, no hay otra cosa más dolorosa, ¿no? De que le suceda algo a los hijos. No hay otra cosa más dolorosa para los padres, quiero decir. Que no fue mi caso, porque yo, pues bueno, ya poco a poco vais a saber un poquito más. Finalmente yo me crié sola, ¿no? Entonces, por ahí, importante de entender entre el pasado, el presente y cómo estás vibrando, para no vibrar en el estado de víctima, ¿sí? Sino en momento creador, aquí y ahora en estado presente. Después, las personas, es importante entender esto, las personas no te agreden a ti, sea lo que sea que digan, que hagan, que te muestren, que te señalen, no te agreden a ti, ¿sí? Sino se agreden a ellos mismos por todo lo que tienen en su interior. Y con esto te digo que yo personalmente, de primeras, es decir, en 2014, yo no entendía lo que estaba pasando. Es que estaba en shock, literalmente. Pero cierto es que hasta perdoné a esa persona, hace ya muchos años. E inclusive te puedo decir que agradezco, agradezco a Dios, no sabes cuánto, que me haya sucedido esa situación, ¿sí? Porque me despertó, literalmente me despertó. Mi gran despertar, ¿no? Por decirlo así, aunque bueno, pues yo ya pues más o menos venía como introduciéndome y demás desde pues, pequeña, tuve franjas, 2 años y medio, y esto ya es otra historia, que no la voy a contar aquí, esto para otro live, ¿sí? 2 años y medio, a los 5 años, a los 8 años también, a los 16 años, ¿sí? Que fue cuando me independicé, ¿ok? Y así sucesivamente hasta llegado a este momento, que bueno, también hubo a los 19 años y luego pues 22 años. Pero es que a partir de los 22 años en adelante a mí me despertó. ¿Pronto? Sí, sí, a diferencia de lo que pasa ahí fuera, ¿no? Pero claro, hemos de entender que es mi circunstancia de vida. ¿Por qué? Porque mi alma lo eligió así. Y esto me he preguntado yo mucho. También para mí, a nivel personal, pero también para las personas, de cómo las puedo ayudar más todavía, ¿no? Y eso es lo que dice la Cábala, es el estudio del alma al completo. Por eso la cábala lo engloba todo, literalmente todo, toda la salud al completo, matemáticas, literatura, filosofía, todo, todo, ¿no? Entonces es el mapa de nuestra alma. Y a mí lo que me hizo fue entender qué es lo que estaba sucediendo con mi alma. Entonces mi despertar, por decirlo así, pues ese fue uno de ellos, ¿no? A los 22 años. Y de hecho, te digo, agradezco enormemente lo que sucedió. Y aparte de que agradezco, valoro lo que sucedió. Y sí, perdoné a la persona. Porque de no haber sido así, yo, por ejemplo, estaría hablando de esta situación temblando, temblando, como bien me sucedió en otras ocasiones, ¿no? Que lo venía pues intentando, trabajándomelo, pero es que no podía, no podía. A día de hoy ya está todo trabajado, está sanado, ya han pasado 2014, 2024, ¿no? Ya han pasado ya muchos años, entonces una década da para mucho. Ahora, trabajo diario, constante, sanación constante, aprendizaje constante, evolución constante y así sucesivamente. Entonces, es muy importante que entiendas que las personas no te agreden a ti, sino que a ellos mismos. Pobrecitos míos lo que llevan en sus adentros, solo ellos lo saben, y Dios. Y a su misma vez están repitiendo patrones de sus familiares.
No sabemos cuáles. Mamá, papá, abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, si de la tía, del tío, no se sabe. Eso es un estudio personal de cada uno, ¿no? Entonces, enfócate en que no te agreden a ti, sino que se agreden a ellos. Ya sea que te hagan algo, que te pase algo, que te digan algo, que te engañen, que te mientan, eh, que te estafen, que no te agreden a ti, ¿vale? Se agreden a ellos. Esto es importante de entender. Te va a ayudar a liberarte muchísimo, te lo prometo. ¿De acuerdo? Entonces, es importante entender que ¿dónde ves las señales? Ante una situación, por ejemplo, ¿no? Estás conociendo a alguien y tú estás empezando a ver señales. Dices, sí, me gusta, no me gusta, tengo ese feeling, ese contacto con esa persona. Vale, entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces vemos señales y las soltamos. La mejor señal es aquí dentro, es tu cuerpo, es qué te dice tu cuerpo y tu intuición, qué te dice tu corazón, estás temblando, tienes taquicardia, estás sudando, ¿cómo estás? ¿No? Entonces, es importante entender de dónde ves señales y por qué las sueltas. No sueltes las señales. Escúchate muy, muy en tu interior, muy adentro, ¿vale? Te va a ayudar mucho, ¿ok? Te va a ayudar ¿a qué? Pues a no entrar en ese tipo de ambientes, no repetir patrones y así sucesivamente, ¿vale? También identificar el por qué sucede. Acuérdate que te comenté mi historia. Yo identifiqué que era un patrón que había repetido yo, bueno, yo, es decir, era un patrón de mi padre, pero pasó por mí, ¿no? Y detrás, en verdad, la enseñanza era para mi padre, pero no, me la llevé yo, porque es que en ese momento él no sabía nada de lo que me pasó y de hecho no hay vinculación con él, nunca la hubo, ¿no? Pero la vida es así, Dios es así. Dios le va a dar las pruebas a sus más fuertes guerreros. Y si es que a ti te dio pruebas y te está dando pruebas, ten presente que no hay éxito sin desafío, ¿vale? Y con esto me gustaría como decirte, hay algo, ¿no? Hay una frase que me gusta mucho y es algo así como que Dios no quita la comida a nadie a no ser que tenga una cena preparada para él. Esto es muy importante de entender. ¿Por qué? Porque te va a ayudar a empoderarte y a liberarte. Sobre todo, antes de empoderarte, has de liberarte de todo lo que sea que lleves dentro. ¿Sí? Para poder llegar a realizar este proceso, evidentemente, has de, primeramente, como digo siempre, a la abundancia le gusta la acción, ¿no? Has de tomar acción, has de no postergar, has de tener determinación, has de saber primero qué es lo que quieres. Con esto está saliendo una mentoría directamente, ¿no? Es como, ¿qué es lo que quieres? ¿Vale? A partir de lo que tú, es decir, tú identificas qué es lo que quieres, pues vas a decir, quiero esto y por dónde puedo ir y demás para así evitar entre comillas, obstáculos, etcétera. ¿Y por qué digo entre comillas? Por la razón de que aquello que tenga que suceder va a suceder. Sí, aquello que no está destinado a suceder no sucederá. Y muchas veces nos ponemos etiquetas, ¿no? Precisamente de, pues, esto es muy habitual, lo que hicieron los padres o lo que me dijeron o lo que pensaron que me iba a pasar, qué tal, me comentaron.
Y esto es lo que pasa también en muchas sesiones, lo veo mucho, ¿no? En terapias. ¿Te va a pasar esto, esto? No, eso no es así. No es así, ¿vale? Esto no es un profesional, por decirlo así, porque no lo es. Como digo siempre, que nadie te diga lo que tienes que hacer y nadie sabe lo que te va a pasar con esa actitud, solamente Dios. Y tú, ¿cómo? Con tu intuición, ¿vale? Entonces hay que identificar si suceden las cosas, por qué suceden las cosas. Y ten presente que Dios no quita la comida a nadie, a no ser que ya te tenga una cena reservada, ¿vale? Entonces, también otra pildorita, ¿vale? De sabiduría sería la siguiente. ¿Dónde está el poder de crecimiento y evolución? ¿Dónde ves tú que está el poder de crecimiento y evolución en ti? A lo largo de lo que sea que te haya sucedido en tu vida, en tus relaciones pues, familiares, de pareja, de lo que sea, ¿vale? A nivel personal, a nivel profesional, a nivel todo. ¿Dónde ves tú, ¿vale? Tu crecimiento y evolución. Sobre todo evolución. Esto es muy importante que te preguntes constantemente. Esta pregunta de ¿dónde está mi crecimiento y mi evolución? Te va a ayudar a disipar, ¿no? Esa energía de nebulosa que se puede encontrar por ahí y sobre todo pues a cambiar, ¿no? Eh, el clic, que lo llamo yo el clic mental, pero en verdad son la sinapsis neuronal y las neuroasociaciones, ¿ok? Entonces, pues, te va a ayudar a cambiar. Luego, ¿dónde contribuyo yo para que esto me suceda? Tanto a la parte negativa, es decir, patrones limitantes y demás, ¿dónde tú contribuyes para que eso suceda? Y dónde tú contribuyes para tu evolución. También, fundamental. ¿Vale? Pregúntate, ¿dónde estás contribuyendo en tu vida, con tu vida, para que eso tanto malo, por ponerlo malo entre comillas, negativo que suceda, como positivo que suceda, ¿vale? Y luego, sobre todo, lo más importante, diría yo, bueno, todo es importante, ¿no? Pero entender qué significado le quieres dar. Entonces, pregúntate, ¿qué significa esto para mí? ¿Qué significa esta situación por la cual he pasado para mí? Acuérdate, como te comenté, yo en 2014 entendí que estaba repitiendo un patrón de mi padre que no es que estuviera destinado para mí, esto es importante de entender, no es que estuviera destinado para mí. Si mi padre no lo hubiera hecho, pues yo de seguro no hubiera pasado por eso, ¿sí? Pero como las cosas ya han pasado y ya están hechas porque están hechas, ya está, las cosas pasan. Y por aquí muchas personas es como, me ha pasado esto, me ha pasado el otro, y estamos entonces en quejas, lamentaciones. Por favor, salgámonos de quejas y lamentaciones. Eso te mantiene en el estado víctima, no te mantiene en estado de poder, no te mantiene en estado de creación. Por tanto, no puedes contribuir por y para ti y para tu vida, ¿sí? Entonces, entiende de qué significa esta situación para ti. Te va a empoderar mucho, te va a liberar primeramente para después empoderarte. Comentarte también de que en verdad cuando buscamos el tema de, bueno, el origen, ¿no? De los patrones, ¿qué sucede? Que muchas veces y siempre, de hecho, por eso es un trabajo constante, de constante evolución. Muchas veces las personas, bueno, sabemos que se rinden por el camino. Te invito a que sigas y sigas y sigas y sigas y no te rindas. Nunca, para nada. ¿Por qué? Acuérdate que Dios prepara a sus mejores guerreros. ¿Vale?
No olvides siempre que has venido aquí para hacer algo grande. Ahora has de descubrir qué es lo que tú quieres hacer. ¿Qué quieres? ¿Sí? Y simplemente entendiendo el mensaje, la evolución, ¿no? Y así sucesivamente, ya está. No hay más, no hay mucho más, en verdad. Es estar dispuesto y estar en apertura. Así que te invito a que te preguntes diariamente qué es lo que quiero. Es decir, hazte esta pregunta constantemente, ¿no? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que quiero crear en mi vida? ¿Qué es lo que quiero contribuir a mi vida? ¿Con qué quiero contribuir? ¿Qué es lo que quiero tratar? ¿Qué es lo que quiero sanar? ¿Cómo puedo identificar, ¿no? El, pues si hay pues, algún bloqueo energético, ¿sí? ¿Cómo puedo identificar si hay algún patrón limitante o varios? Y si lo estoy repitiendo, ¿y por qué lo estoy repitiendo? ¿Y de dónde proviene? ¿No? Todo eso te va a liberar mucho, te va a ayudar a salir de ese estado así de victimismo, ¿no? Caótico que no sirve para nada y te va a empoderar, ¿vale? Pero para ello siempre has de ir al origen. Así que, sin más, muchas gracias por haberme escuchado, muchas gracias por prestar atención, por abrirte, por tu disposición y te invito a que sigas las redes sociales, ¿vale? De Instagram y de Facebook. En Facebook me encontrarás como Sandra Moore y en Instagram Vida en Expansión Oficial y soy Sandra Moore Oficial. Tenemos encuentros los miércoles y los jueves, ¿sí? A las 8 de la tarde. Y es donde hacemos directos de este tipo, ¿no? Donde podemos también pues colaborar, contribuir, estar en comunicación y hablamos de cosas así, es decir, yendo directamente a la raíz, ¿no? Sin máscaras, sin máscaras, sin etiquetas, porque hemos tenido muchas etiquetas durante mucho tiempo, muchos, ¿sí? A lo largo de la vida nos ponemos tantas miles y miles de máscaras y etiquetas. Nos ponemos o nos las ponen o venimos con ellas también. Entonces, pues vamos directamente a la raíz. Así que nos vemos por Instagram y por Facebook. Un abrazo bien grande. Bendiciones.